esta noche creo que vamos a comenzar un tema nuevo. Y en ese tema creo que vamos a aprender mucho de cómo hacer, cómo manejar, qué va a pasar con mis finanzas. Hay tantas personas que han perdido su trabajo, su fuente de entrada, humanamente hablando, porque nuestra fuente en todo el sentido de la palabra es Dios y Él es el que trae provisión. Por eso estoy tan segura de que aunque hayas perdido tu lugar de trabajo, no ha faltado el alimento en tu mesa, no has dormido en la calle, tienes que ponerte vestido, que ponerte, tienes un techo donde dormir. Y yo creo que esas son las promesas que Dios ha dado, que declara su palabra, cuando dice que no tenemos que tener temor, porque si las aves del cielo, si las aves, los animales pueden comer y ellos no trabajan por esa comida, y Él como Padre, como Señor de la creación les da provisión a ellos, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Así es que esa palabra de fe, esa palabra más que una palabra de fe, la palabra que está escrita y que tenemos que comerla y tenemos que digerirla hasta que esa palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Y cada fase de nuestra vida que nosotros podemos vivir nos acerca más, cuando lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, nos acerca más a vivir cada principio, cada verdad que está escrita en la palabra de Dios. Así es que yo sé que esta noche, esta palabra que vamos a compartir va a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Así es que iniciamos esta noche la enseñanza de la palabra del Señor. Amén, gracias. Bueno, es una conversación lo que queremos tener y ver algunos puntos específicos. Si usted tiene donde anotar, sería bueno que sacara una mascota, un lapicero y escriba algunas cosas de lo que vamos a decir. Porque creo que es importante poder nosotros entender ciertas cosas que uno va aprendiendo cuando digo aprendiendo, uno va pasando, viviendo en medio de la crisis. Y luego eso que uno pasó, esa experiencia, se convierte en una enseñanza para nosotros. Porque podemos sacar de una experiencia vivida, podemos sacar enseñanzas y mirar y evaluar ciertas cosas que nos pasan en el momento de la crisis, pero que no nos habíamos dado cuenta. Uh-huh. Y cuando eso ocurre y cuando eso pasa, entonces podemos internalizar ciertos principios y podemos entonces ponerlo en práctica para que cuando vuelva algo parecido, yo no tenga que vivir y experimentar lo que viví en la crisis anterior, sino que pueda por lo menos estar mejor preparado. No siempre vamos a estar preparados para todo, 100%, pero hay cosas que yo creo que son vitales, porque la misma Biblia nos enseña eso. Uh-huh. Yo creo que Dios como Padre se encarga de enseñarnos en medio de todas las situaciones que vivimos. Y Dios se encarga de abrir nuestros ojos para ponernos alerta de las cosas que no entendíamos ni conocíamos. Y cada vez que pasamos por una situación, el maestro por excelencia, que es nuestro Señor, nos enseña y nos abre los ojos para poder ver mucho más allá y poder identificar cosas que no conocíamos ni entendíamos, pero que a través de lo que vivimos, Dios utilizó cosas para poder enseñarnos. Claro, y nosotros hemos pasado, por lo menos yo he vivido 3 crisis que han pasado en esta nación y en las naciones de la tierra en 3 ocasiones, desde el 2000, 2008 y luego ahora 2020. Y mirando esta mañana y estudiando, ¿qué cosa uno puede aprender de todo este proceso, especialmente las experiencias que uno ya vivió en el pasado? Uno puede entender que ciertamente Dios nos enseña y nos instruye con cosas específicas y sencillas que si la ponemos en su lugar, nos damos cuenta entonces que podemos fácilmente sobrevivir ciertas cosas. Porque la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice lo que va a pasar. Por eso quiero ir a la palabra de Dios, en el sentido de referirme a la palabra de Dios, porque cuando vino el hambre sobre la tierra, en los tiempos de José, Dios le reveló a José lo que iba a pasar. O sea, no fue algo que
le surgió por una sorpresa. No fue algo que pasó simplemente porque pasó, sino que Dios le reveló a la persona que estaba a cargo en ese tiempo, que era Faraón, y luego entonces la interpretación viene por revelación de Dios a través de un hombre llamado José, que tuvo la certeza de darle la interpretación al rey o al faraón de aquel tiempo, porque él había vivido ciertas experiencias. Y esas experiencias que él vivió le dio la capacidad. Hay cosas que yo voy a poder recibir, pero para yo poder recibir, yo tengo que expandir mi capacidad. Y es una de las cosas que las crisis o las experiencias o las pruebas hacen en nuestras vidas. Nos dan capacidad. Cuando abrimos nuestros corazones y entendemos lo que está ocurriendo, y entonces no nos enfocamos básicamente en lo que estamos experimentando o el dolor que estamos experimentando, sino qué Dios nos quiere enseñar y qué Dios quiere expandir en nuestras vidas. Porque eso entonces luego es lo que nos va a dar a nosotros la capacidad de poder entonces hacer cosas. Y por eso José tuvo la capacidad, porque fue mayordomo en diferentes estancias de su vida. Aún cuando estuvo preso fue mayordomo, cuando fue vendido por esclavo, cuando estaba en la casa como siervo y era el mayordomo de la casa. Él siempre estuvo en una posición de mayordomía. Aunque la mayordomía en su vida no fueron en lugares que tal vez eran agradables. Pero llegó el momento de Dios, donde Dios lo elevó a la posición, porque ese era el propósito de Dios para él. Y lo podemos ver cuando leemos Génesis, podemos ver cuando él declara y dice, cuando se le revela a sus hermanos, dice, ustedes trataron de hacerme mal, pero Dios me ha enviado delante de ustedes para preservar la vida. No solamente de la familia de Jacob, de sus hermanos, sino para preservar la vida de la humanidad. Y yo quiero hacer esa declaración en este día. A Dios no le tomó por sorpresa lo que estamos viviendo. Y yo sé y estoy seguro, de acuerdo a lo que yo veo en su palabra, que Dios ha preparado gente que van a tener la capacidad de poder producir lo que se necesita para terminar esta incertidumbre que hay del contagio de un virus. Dios va a permitir que el hombre saque una vacuna, algo que va a traer inmunidad, un medicamento, algo. Ya Dios tiene eso. Ya Dios tiene a alguien que se lo está inspirando, lo está dando la capacidad, porque Dios siempre en la humanidad, siempre Dios intervino. Y Dios intervino no solamente para sanar y salvar la familia de Jacob, sino que Él intervino para salvar la gente que estaba viviendo en aquel tiempo de que muriera de una hambruna. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios hace salir el sol sobre injustos e injustos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios hace que la tierra produzca su fruto entre justos e injustos. Y que Dios no está simplemente interesado en tocarnos a nosotros como creyentes, sino en extender su amor y su brazo sobre la humanidad. Pero como Dios va a extender su amor y su brazo hacia la humanidad, va a depender mucho de nuestra capacidad como creyente, porque lo que Él va a hacer, lo va a hacer a través de nuestras vidas. Yo creo que eso es poderoso cuando lo miramos desde esa perspectiva, que cuando estamos pasando por una crisis, ¿no? Y queremos hablar de la economía en el post-COVID y su impacto en mis finanzas, podemos ver entonces que podemos internalizar ciertas experiencias y la podemos poner en práctica después. Porque han pasado otras crisis, como dije. Y vendrán otras en lo que la misma palabra de Dios dice. No sé si podemos leer en Mateo capítulo 24, si podemos mirar el versículo 4 y el versículo hasta el 7.
o hasta el 8 y podemos ver ciertas cosas en el nombre de Jesús. ¿Lo puede leer mejor? Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces vemos que van a haber otras crisis. Hay peste, hay hambre, hay terremoto en diferentes lugares, habrá guerra, rumores de guerra, y podemos ver entonces que van a pasar ciertas cosas. Entonces yo me puedo preparar para estas cosas. Cuando haya guerra, ¿cómo la economía se impacta? Cuando hay hambre, ¿cómo se impacta la economía? Cuando hay pestilencia, ¿cómo se impactó ahora la economía? Que cuando tú hablabas de José, y ciertamente Dios le dio un sueño a Faraón para avisarle de cosas que iban a acontecer, aunque él no lo entendía, mas a José le había dado el entendimiento para hacerlo. Y cuando José lo interpreta, él mismo hace una forma, planifica de tal manera que puedan ellos que puedan ellos almacenar para que cuando llegara ese tiempo de crisis pudiera haber para todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros sabemos que van a acontecer cosas, que somos avisados por el Señor? Porque José era una tipología de Jesús, ¿verdad? Y de la misma manera que José fue enviado adelante para preservación de vida de la humanidad en el hambre. De la misma manera Jesús fue enviado para preservación de vida para toda la humanidad. Lo que pasa es que no todos han acudido a esa vida y lo hace en ese mismo contexto de comida, ¿no? Yo soy el pan y he hecho provisión para que ninguno de ustedes perezca en medio de todas las cosas que van a acontecer en la tierra. Entonces es sumamente importante que nosotros entendamos que de la misma manera que José interpreta el sueño y hace provisión, Jesús también interpreta no un sueño, sino lo que el Padre ya había diseñado y las cosas que él sabía que iban a suceder en la tierra por consecuencia de la maldad del hombre, y nos lo anuncia para que también podamos estar preparados en ese tiempo en que se manifiesten esas cosas. Así es, y por eso cuando yo me puse a mirar la historia, ¿no? De las tres crisis que estamos viviendo una, todavía no la hemos pasado, pero hubieron dos. Y yo me di cuenta, mis ojos se abrieron. Digo, ¿cómo en las crisis? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo muchas cosas con nosotros, pero marcó ciertas cosas que yo quiero compartir sin mucho detalle, pero me di cuenta y digo, wow, Señor, tú, sin nosotros mirar o planificar, cada vez que pasó una crisis, nosotros pudimos adquirir y avanzar. Y yo dije, wow, y yo lo noté tan claro. Por ejemplo, una de las cosas que, ¿no? Porque sabemos que van a venir otras crisis. Por ejemplo, en el año 2000 hubo la crisis, quiero tomar simplemente para hacer algo histórico, ¿no? Porque es importante que usted mire que siempre Dios va a hacer algo en la vida de aquellos que tengan el corazón abierto. El que sea incrédulo, el que no reciba y crea que, bueno, que este es el fin. Tú tienes que oír esta palabra en fe. Tienes que oír esta palabra con oídos espirituales. Porque siempre Dios, y hoy estoy más seguro, y aunque tal vez voy a compartir algo con tu vida, pero me estoy predicando a mí mismo. Y a mí me encanta cuando Dios me pone en esa posición, porque pude ver algo mientras me preparaba en el día de hoy que realmente nos pasó. Y tú vas a ver ahora cómo yo lo voy a poner. Dice Tech Bubble. La burbuja de la tecnología pasó en el año 2000. Nadie se esperaba que la Nasdaq, ¿no? Ese es el índice donde están todas las empresas en la bolsa de valores de todas las compañías que son tecnológicas, tal el
el Dow Jones, ¿no? Que todo el mundo lo conoce. Hay tres índices o tres indicadores que hay donde se agrupan las empresas de esta nación. Y hay un indicador que es donde se agrupan todas las compañías de tecnología. Mira lo que pasó. En el 1995 hasta el 2000 creció 5 veces más y llegó a su pico, ¿no? A lo más alto, 5.048,62. Ahí comenzó. En marzo 10 del año 2000 a octubre 4 del 2002 cayó 76.81 y de 5.048 bajó a 1.139. Eso fue una crisis que vino porque mucha gente estaba, se creó una burbuja. Una burbuja se crea cuando los indicadores y los indicadores no son tan fuertes, pero la gente sigue invirtiendo y dándole un valor mayor a algo que realmente no lo tiene. Y la gente era como que no iba a tener fin. Comenzó esas acciones de esa compañía comenzaron a subir, que eran los semiconductos. Y en esa crisis, cuando vino esa crisis, Dios nos dio esta casa. Yo no sé si te acuerdas. Fue en el 2002. Y después yo me puse a pensar que yo había hecho unas pequeñas acciones que yo había comprado de tecnología y llegaron a un punto y de ahí yo pude sacar parte del depósito que nosotros dimos para esta casa. A mí se me había olvidado eso. Yo, oh Dios mío, en el tiempo donde estaba el crecimiento, ahí yo vendí, luego todo se derrumbó, saqué el dinero y pudimos comprar esta casa. Sin yo darme cuenta, Dios nos guió en ese tiempo y vimos cómo en una pequeña, en aquel tiempo fue una crisis fuerte, en una pequeña crisis que pasó ese sector de la economía, nosotros pudimos de alguna manera prosperar y comprar nuestra primera casa. Justo va a ser 18 años, ahora el 25 de mayo, que nosotros entramos a esta casa y Dios nos había dado esa palabra de que nos iba a bendecir. Y fue justo en tiempo de crisis por una palabra que Dios nos dio acerca de José, que en ese tiempo de crisis, me acuerdo como ahora mismo estaba embarazada de Benjamín, nuestro tercer hijo, y Dios nos había hablado una palabra, que no voy a entrar en ese detalle, pero tenía que ver con eso. Y ahora que lo mencionas, sí, vuelve todo a ser como tan vivo cada memoria de las cosas que vivimos. Y yo creo, sin lugar a dudas, que en tiempos de crisis, en tiempos donde hay situaciones adversas de escasez, Dios siempre sostiene a aquellos que confían en Él. Y Dios siempre da mucho más allá. Y son prosperados y enriquecidos en todas las áreas, no solamente económicamente. Dios da un enriquecimiento y prosperidad en nuestras emociones, en nuestro cuerpo físico, en lo que es la familia, en lo que es todo lo que tú tocas, porque lo mismo le sucedió a José en ese tiempo de crisis. Mientras él le daba de comer a las naciones, él estaba construyendo un imperio de riquezas para Egipto, porque todo el que venía a comprar y ellos estaban haciendo una provisión para las naciones, pero a la misma vez estaban siendo enriquecidos. Y luego esas mismas riquezas, 430 años después, es el mismo dinero que los israelitas sacan de Israel cuando ellos van a de Egipto, cuando ellos van a salir en libertad. Entonces, a veces, amados, nosotros no entendemos los tiempos correctamente, ni entendemos la razón por la cual Dios hace muchas cosas o por la que Dios permite que acontezcan muchas cosas. Si nosotros nos pudiéramos a ver el proceso por el cual Dios llevó a su pueblo Israel y las cosas que acontecieron, nos daríamos cuenta que a Dios nada lo tomó por sorpresa y que 430 años antes
antes de que ellos fueran liberados de Egipto y de la esclavitud, ya Dios había almacenado y había guardado en el banco de Egipto todo el dinero que ellos iban a sacar de esa nación para construir un tabernáculo a Dios en el desierto y para que ellos salieran enriquecidos de ese lugar. Yo no sé dónde tú estás en este momento y no te estoy hablando de algo emotivo y tampoco te estoy hablando por una experiencia, sino por algo que está escrito, que nosotros como familia lo hemos vivido. Porque una cosa es vivir una experiencia que no tenga fundamento en la palabra y otra cosa es vivir la palabra y experimentarla en tu vida, cada promesa que Dios hace. Y nosotros a través de los años, 22 años llevamos de casados, ahora en octubre cumplimos 23, y cada tiempo difícil que hemos vivido, la mano de Dios nos ha sustentado, porque está escrito en la palabra. Dios sostiene, Dios provee. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que nosotros necesitemos será añadido. Claro, y tú sabes, y por eso lo estamos compartiendo desde esta plataforma y de esta manera, porque muchas veces, y por favor, no estoy, pero tengo que aclarar esto. Mucha gente cuando hablamos de economía, de finanzas, y hay mucha gente que lo usa de una manera incorrecta. Le predican eso a la gente para que la gente le dé algo. Nosotros no estamos predicando esto para que usted me dé nada. Gloria a Dios. Al contrario, le estamos dando una verdad para que viva de acuerdo para que usted a esa se verdad. enriquezca, para que la riqueza de Dios venga a su vida, no a mi vida. Ya mi vida ya está bendecida en Dios. Pero Dios quiere que nuestra experiencia, y yo como pastor quiero declarar algo, porque yo lo siento en mi espíritu. Y esta mañana yo lo vi tan claro. Y yo sé que de esta experiencia algo, un nuevo testimonio de la gracia de Dios se va a manifestar a nuestra vida como en nuestra casa, pero también se va a manifestar en la vida de la iglesia y de todo aquel que abra su corazón, no para criticar, no para dudar, sino que abra su corazón para recibir el principio de esta palabra en este día. Yo repito una vez más y te digo en el nombre de Jesús que si tú lo crees, algo sobrenatural Dios va a marcar en cada familia de edificadores de naciones. Dios va a hacer algo extraordinario. ¿Qué Dios va a hacer? Yo no lo sé, pero vi que la primera crisis que yo viví, de uso de razón y casado, fue en el 2000. Ahora, mira bien lo que pasó en el 2008 y en el 2009, y nosotros tuvimos otra victoria. Mire esto, qué tremendo. Dice, le llamamos la gran recesión. Was the Great Recession. Fue en el 2008. Ahora, mira lo que pasó en la Gran Recesión. Se conoció como la crisis global financiera. Hubo un meltdown, ¿cómo se dice eso? Se derritió el mercado. Los precios de las casas. Mire bien. Conocida como la Global Financial Crisis, la crisis financiera mundial. Los precios del mercado de las casas, ¿no? De la casa de familia, de las viviendas, cayeron más que durante la Gran Depresión. La Gran Depresión, si usted estudia la historia, usted lo puede buscar, comenzó en Estados Unidos en el 1929. Ahí después de la Primera Guerra Mundial, en ese tramo, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se desató la Gran Depresión. Los precios, por eso le llamaron esta la Gran Recesión, porque los precios cayeron mucho más por debajo lo de las viviendas y de las casas que la Gran Depresión. La Gran Depresión, los precios de las casas y de las viviendas cayeron por 67%. Y hubo 25% de desempleo en aquel tiempo. Nosotros estamos en 20 y pico de desempleo ahora, casi un 30%. Sí. Ya sobrepasamos de ese porcentaje en comparación. Pero lo que pasó, quiero volver otra vez al 2008 y 2009, cuando hubo ese derrumbamiento de los valores de las casas, hubieron casas que perdieron más del 67% de su valor. Ahora, ¿qué pasó? Como la gente había cogido préstamos en contra de la apreciación del valor de la casa, ahora debían más del dinero que debían de lo que valía la casa.
No, si usted le toma $400,000 a una casa de préstamo, pero ahora la casa vale 200,000. El banco no puede recuperar, ni usted lo puede pagar. Entonces la gente por millones perdieron sus casas. Uno de los estados más fuertes que sufrió fue Florida. La gente perdió su casa y todo eso. Eso en el 2009, 2008, 2009 y entramos al 2010. Y en el 2010 Dios nos entrega un edificio en la 947 de la Cassington Avenue. Después de la gran recesión, yo cuando miré eso esta mañana, dije, wow, Señor, ahora no solamente tú trajiste bendición a mi casa en la primera, sino que en la segunda, ahora tú traes un edificio cuando nosotros no lo podíamos comprar. Éramos un puñadito de personas. Y cuando Dios nos dice, creo que te usó a ti en Isaías, cuando dice, salgan y comprarán sin dinero. Lo voy a sorprender. Bueno, tú puedes decir un poquito más de eso. Y vemos entonces cómo la segunda vez, donde hay una gran recesión, nosotros en ese sentido prosperamos. Yo no sentí la recesión en mi compañía de Grupo Recursos. Todo el mundo recibió su salario, todo el mundo siguió trabajando. Fue algo espectacular, pero a la misma vez ahora Dios añade un edificio, una casa a nuestra familia espiritual llamada la iglesia. Edificadores de naciones. Yo quiero decir que, otra vez aclarar, si usted se acaba de conectar con nosotros no estamos hablando de un intercambio. Nunca le hemos dado a Dios haciendo un intercambio con Dios. Tú me das o yo le pongo un nombre a una semilla o a una ofrenda para que Dios me devuelva algo. Simple y sencillamente hemos tratado de vivir de acuerdo al entendimiento y al conocimiento que hemos adquirido en nuestra vida con Dios, de esta palabra que es infalible, que es indudable. Hemos tratado de vivir a esa demanda, a esa verdad que dice esta palabra. Y hemos entregado, de lo poco que hemos tenido, no le hemos negado a Dios. Cuando hemos tenido mucho, cuando hemos tenido poco y cuando no hemos tenido nada, hemos sabido vivir en contentamiento, pero dándole a Dios todo. Hay una iglesia en la palabra de Dios que habla, que es poderosísima, la iglesia de Macedonia, que no dio porque tenía riquezas. Mucha gente espera tener mucho para poder dar algo. Y creo que nosotros vivimos estas experiencias porque nosotros nunca nos limitamos por lo que pudiese entrar económicamente a nuestra casa o financieramente, por lo que pudiéramos tener. Siempre fuimos fieles a Dios en ello. Una, porque sabemos lo que le corresponde a Dios, y otra porque no escatimamos en lo que le damos a Dios. Y en tantas ocasiones, teniendo necesidades de hacer cosas en nuestra casa, y esto no lo digo a forma de mal, sino a forma de que usted entienda que este asunto aquí no es por trueques ni por intercambios. Esto es un asunto de corazón. Es un asunto de principio, es un asunto de enseñanza, es un asunto de saber que lo que tenemos es de Dios. Y yo lo he tenido que aprender personalmente. Mi esposo ha sido un hombre siempre dadivoso para Dios. Todo lo ha entregado por el Señor. Y tanto mi persona como mis hijos hemos podido ver esto y crecer y morir a muchas cosas que quizás uno quiere en el momento, pero él veía otras cosas y él sentía de parte de Dios el poder entregar eso a Dios. Y amados de mi corazón, en cada tiempo de crisis, en cada tiempo de necesidad o de escasez, yo puedo decir que aunque no hemos tenido millones, hemos tenido lo necesario. Hemos visto a Dios entrar en acción. Cuando las noticias dicen algo malo, hemos visto a Dios sustentarnos en medio del camino. Y para mí eso es más que suficiente. Por eso no nos tiembla el pulso,
Por eso quiero aclararlo y que quede claro en esta noche, porque otra vez no es un intercambio, es entregarlo todo, porque yo sé que todo lo que tengo es de Él y todo lo que pueda recibir ya hecho fue en Él y estoy segura en Él. Entonces es más que un negocio. Esto no es un negocio, esto es una vida y esta vida es la que estamos compartiendo esta noche, haciéndote ver que si Dios lo hizo con nosotros, no lo hizo con nosotros porque somos especiales, sino que por cuanto nosotros nos sujetamos a esta verdad y quisimos vivir esta verdad y anhelamos morir viviendo en este principio de esta verdad, que nos persuada esta verdad, como decía el apóstol Pablo, si loco, loco por Cristo, pero queremos seguir viviendo esto y queremos seguir testificando esta verdad que ha sido maravillosa vivirla en estos años que nosotros tenemos juntos sirviéndole al Señor. Amén. Entonces, la segunda vez que pasa una crisis aquí en nosotros, Dios nos entrega un edificio para la iglesia. Y yo lo voy a decir muy tranquilamente porque no lo quiero hacer por emoción. Pero esta mañana, cuando yo me preparaba, el Señor me dijo, esta crisis que están viviendo de la pandemia no va a ser la excepción. Lo voy a sorprender con algo más y voy a manifestar. Ya yo he visto algunas manifestaciones, pero no me quiero adelantar. Porque yo quiero esperar que todo el proceso pase, porque después que pase que se va a manifestar algo que va a ser para nuestra casa, pero va a ser para la casa de la iglesia. Y ahora yo estoy creyendo que se va a manifestar a cada familia que está conectada con nosotros espiritualmente. ¿Usted lo cree? Yo no sé si usted lo cree. Si usted lo cree, diga amén en su casa. Usted abra su corazón, porque no lo quiero decir de una manera emotiva, porque no quiero apelar a tus emociones. Quiero apelar a tu mente espiritual. Quiero apelar a tu hombre espiritual. Que si te posicionas y que si a través de la necesidad, de la crisis, de lo que haya, Dios siempre es el primero en tu vida. Tú vas a participar de milagros y cosas extraordinarias que causarán que haya un testimonio más. Que en la primera crisis Dios nos bendijo con una casa. En la segunda crisis nos bendijo con un edificio para el ministerio. Y esta tercera no sé lo que va a pasar para nosotros como casa, ni sé lo que va a pasar para el edificio, ni sé lo que va a pasar para tu casa. Pero estoy seguro de que algo hermoso Dios está preparando para nosotros. Y por eso te quiero que tú escribas 5 objetivos que tú debes de prepararte para después de la recuperación, después que pase esto, que cinco cosas que yo quiero compartirte, que tú puedes poner en práctica como parte de tu planificación para prepararte para lo que Dios va a hacer. Y yo creo que, tú sabes, cuando nosotros estamos en una tendencia de picada, ¿no? Que el mercado, que los trabajos van hacia abajo, no es momento de reaccionar. No es momento de salirse del juego, de salirse del mercado. No, es un momento de nosotros estar listos y lo que vamos experimentando debemos hacer una lista para planificarlo para el futuro, porque hay cosas que yo sé, yo he aprendido algunas cosas y la estoy poniendo en práctica y la voy a poner en práctica. Y yo sé que usted también está pasando por algunas cosas, pero me va a poner en una mejor posición para el futuro. Y no solamente me va a poner en una posición mejor para el futuro, sino que voy a ganar mayor entendimiento. Y voy a poder entonces hacer una revisión después de la crisis y voy entonces a poder establecer objetivos específicos que me van a ayudar a poder prepararme mejor cuando venga una situación de esa magnitud. Así que usted está listo. Le quiero dar 5 objetivos, si lo podemos terminar en el día de hoy, en el tiempo que nos queda, acerca de cómo usted se debe de preparar y cómo sus finanzas se van a ver después de. Aquí no estamos hablando de que usted haga esto, que usted siembre. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de cosas que son específicas para ti, para tu casa, para tu mayordomía. Recuerda que la palabra mayordomía, y es bueno repetirlo para beneficio de aquello que tal vez se le olvidó o que no se acordaba, es la palabra oikosnomía, de donde sacamos la palabra economía, viene de ahí, oikosnomía. Cuando pensamos de economía,
siempre yo trato de explicar esto, la gente siempre piensa en la bolsa de valores. Cuando Dios habla de economía o de mayordomía, está hablando de oikosnomía. Oikos es casa, nomía es administración o ley. O sea, en otras palabras, cuando Dios habla de economía, no está hablando de la bolsa de valores, está hablando de cómo tú riges tu propia casa, cómo tú estableces, cómo tú gobiernas, cuáles son las leyes, cuáles son los principios administrativos en la cual tú has establecido tu casa. Tu casa es tu casa, donde Dios te ha dado la capacidad de ser, si eres el esposo, la cabeza de ese hogar, si eres una mujer soltera o una mamá, una madre soltera, Dios te va a dar esa capacidad de tú poder ser una administradora, una persona que lleve la economía, que rija la casa con ciertos principios. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, no a vivir en Dios por emoción o de una manera almática y tomar decisiones basadas en nuestras circunstancias o basadas en nuestra necesidad. Dios no está esperando eso. Dios quiere que tú bases tu decisión en el reino, en la palabra revelada, en los principios eternos. Y cuando tú haces esas cosas y lo basas en los principios eternos, independientemente de lo que estás viviendo en el ámbito terrenal, Dios entonces va a tomar esa circunstancia y va a tomar ese proceso y te va a elevar a una posición que es mucho mayor y vas a poder vivir en una dimensión, aunque las demás personas en la tierra estén en otra situación. Y es poderoso. Una de las cosas que quiero que anotes, la número 1, entender el primer objetivo, ¿no? Después de la recuperación, después del COVID, cómo tus finanzas se van a ver. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender o que estamos aprendiendo es entender el valor de poseer o tener una reserva en efectivo para casos de emergencia. Nos dimos cuenta que cuando vino la crisis, muchas personas, como no tenían, nadie estaba esperando esto. La economía estaba bien, todo estaba trabajando bien, pero vino un evento que trajo con mucha fuerza, que sacó la economía de toda una nación y de todas las naciones de la tierra, porque todo el mundo cayó en eso, y la paralizó en un momento. Entonces yo me di cuenta y digo, wow, espérate, cuando estas cosas pasen, o si pasan, yo tengo que estar mejor preparado y tengo que tener un fondo de emergencia en efectivo. Y eso lo podemos aprender de José, porque cuando se acabó la comida, dijo, bueno, abran los graneros ahora. Porque fue lo que dijimos al principio, que él se pudo preparar. ¿Por qué? Porque Dios había dado una revelación, Dios había hablado y había dicho que venían tiempos difíciles. Y al Dios decir que vienen tiempos difíciles, José entonces planifica para poder guardar en los graneros y tener provisión para cuando aquellos que tuviesen necesidad vinieran, él pudiera entonces tener no solo para él, sino que José tuvo para repartir. Y yo creo que esas son las cosas que Dios quiere que nosotros como sus hijos en este tiempo hagamos, porque muchos, yo me maravillo de cómo Dios hace bancos de depósitos en iglesias, que en este tiempo yo sé, hay iglesias que han podido, por la gracia de Dios, sustentar familias, no solamente de la iglesia, sino de su comunidad, dándole de comer, sustentando a esas personas. Esa es una forma de predicar el evangelio y la palabra de Dios y de que el mundo entienda que aunque haya crisis en la tierra, los hijos de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios y por su palabra, siempre tendrán provisión para dar para ellos y para dar a otros que tengan necesidad. Claro, y cuando la recesión viene, uno se da cuenta que eso impacta a varios sectores. Así es. Aquí ha impactado varios sectores y no quiero entrar mucho en detalle económico, pero si usted fija, impactó el precio del petróleo, todo eso ha impactado muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando eso pasa, nosotros entonces tenemos que entender que el valor de poseer una reserva en efectivo es importante. Y yo quiero que usted se ponga como un objetivo principal, que cuando pase esta crisis,
usted va a tomar, este va a ser uno de sus objetivos. Usted va a crear un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia usted no lo va a tocar, sino que lo va a dejar ahí para cuando venga la próxima crisis, usted tenga de dónde ir y sacar. Sea 2 meses, sea 3 meses, no sé cuál es lo que usted realmente necesita. Mucha gente recomienda que sean 3 meses de todo su presupuesto. Para los negocios les requieren que sean 6 meses. Si tienen una hipoteca, un edificio, que tengan 6 meses de ahorros para que puedan vivir 6 meses. Es impresionante ver la matemática de cómo, tú sabes, el sistema económico funciona, y es necesario que usted pueda crear un ejemplo de emergencia. Por ejemplo, en este ejemplo de esta crisis, yo debo, por ejemplo, en mi persona, yo estoy aprendiendo que voy a tener que buscar diferentes corrientes, diversificar mis entradas, porque yo trabajo con iglesias. ¿Y quiénes fueron las formas afectadas? Las iglesias. Entonces me di cuenta y digo, wow. O sea, ya no hay servicio, las iglesias no están produciendo, las iglesias son las que, no, a nuestra compañía. Pero gracias a Dios pude ver la mano de Dios en todo eso. Y con todo y todo, aunque ha habido una crisis en las iglesias están a flote. Casi la mayoría, el 99%, porque Dios la ha sustentado en el nombre de Jesús. Así que prométese, hágase una promesa. Si usted está con su esposo, con su esposa, o usted solo, si usted vive sola, hágase una promesa, que en la próxima ocasión usted va a tener liquidez y efectivo. Lo va a tener a la mano. ¿Para qué? En una cuenta de ahorro, lo va a tener en algún lugar específico donde usted va a poder construir ese fondo. Y no tiene que, cuando acabe la crisis ahora, uy, tengo que hacerlo de una vez. No, haga algo sistemático. 50 pesos, 20 pesos, no importa, pero si lo va haciendo semanalmente, va sacando algo pequeño y lo va poniendo aparte para una emergencia y para tener liquidez en un momento de crisis, eso usted se va a recordar de nosotros y de esta enseñanza para el resto de su vida, porque va a venir otra crisis, pero no queremos que nos visite otra vez sin tener el entendimiento de que debemos tener algo en efectivo. Número 2. Voy a tratar de explicar este punto número 2. No sé si está escribiendo, por favor, escríbalo. Es revisar la tolerancia del riesgo y la capacidad. Yo tengo que ver, cuando yo tengo que revisar mi tolerancia de riesgo y mi capacidad de riesgo. Esto tiene que ver mucho con la inversión, porque si yo voy a invertir, yo tengo que saber cuál es la tolerancia de riesgo que yo tengo y cuál es mi capacidad. Ahora me voy a explicar. La tolerancia tiene que ver cómo yo me siento acerca del riesgo. No, por ejemplo, si una persona de 20 años y una persona que tiene 70 años se van a sentir diferente en cuanto a su tolerancia del riesgo. Por 2 razones. Por ejemplo, un muchacho de 20 años que comenzó a trabajar, no le importa cómo invertir todo. Él lo invierte y si lo perdió todo, bueno, él tiene una tolerancia alta de riesgo. ¿Por qué? Porque tiene 20 años. Él dice, bueno, si yo fracaso aquí o perdí todo y tomé ese riesgo alto, yo tengo todavía toda la vida para 20, 30, 40 años más para volver a recuperarme. Pero si yo tengo 70 años, entonces yo digo, wow, espérate, ya yo me voy a retirar dentro de 5 años. Entonces mi capacidad, mi tolerancia de riesgo va a ser diferente. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de aprender en medio de las crisis y después que pasemos este proceso en cuanto a lo económico, yo tengo que saber cuál es mi tolerancia. Ahora, mi capacidad es cuánto riesgo yo puedo tomar. La tolerancia es cómo yo me siento acerca del riesgo. La capacidad es cuánto riesgo yo puedo tomar. Por ejemplo, si mañana a ti te dan $100 millones, tú puedes hacer algo. Tú puedes decir, bueno, yo no tengo que trabajar más. Yo lo guardo en mi casa, lo meto en el banco y nada más vivo de los intereses. Pero otro puede decir, yo voy a tomar de esos 100 millones, voy a invertir 90 millones y aunque lo pierda, como quiera me quedan 10 millones y puedo vivir. Entonces, ninguna de las dos está mala, pero es la capacidad que yo tengo ¿de qué? De tomar un riesgo. ¿Por qué? Porque tengo cierta cantidad de dinero que lo puedo arriesgar.
Entonces, por eso es importante que nosotros podemos revisar la tolerancia que tengo y la capacidad de riesgo. No sé si me expliqué, ¿no? Mi amor, ¿me expliqué? Yo creo que sí. Dilo de otra manera porque quiero... Yo espero que usted esté tomando esto más allá yo creo que quiero decir esto, que es lo que tengo en mi corazón. Muchas veces nosotros underestimate, tomamos muy ligero este tipo de enseñanzas porque no lo vemos desde un punto de vista espiritual. En la vida de un hijo de Dios, todo es espiritual. No hay nada que esté fuera del contexto de Dios, porque todo lo que tú y yo vivimos, lo vivimos para Él, por Él y en Él. Entonces, esta enseñanza de cómo hacer, de cómo yo puedo administrar, cómo puedo ser un buen administrador, cómo yo puedo ser una persona responsable con los bienes que Dios me ha dado, con las cosas que Dios me ha dado, sea en mucha abundancia, sea en poco lo que tenga, pero cómo yo administro, cómo yo soy un buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. Y estas cosas por lo general muchas veces no se hablan porque pensamos que no son espirituales, pero déjame decirte que la palabra de Dios, de las parábolas que Jesús habló, la mayoría de ellas tienen que ver con la mayordomía y la administración, de cómo tú y yo tratamos con las cosas que nosotros tenemos y cómo nosotros nos preparamos para que estos tiempos difíciles que se viven en la tierra, nosotros tengamos la capacidad de poder estar listos para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros en estos tiempos difíciles. Hay muchas personas que esto le tomó por sorpresa y no tenían nada, y ¿sabe qué? Perdieron también su fuente de entrada, sus trabajos. Sin embargo, han podido subsistir y han podido permanecer porque Dios en su misericordia ha sustentado a través de la ayuda de muchos hermanos. Pero Dios quiere que nosotros en otras oportunidades y en otras ocasiones podamos entender cuál es la capacidad que tenemos administrativa y de mayordomía y cuál es las dos palabras que dijiste. La tolerancia que nosotros tenemos en el entendimiento, porque a veces el cómo me siento, y ahí voy a añadir un poco, el cómo me siento no es simplemente el cómo me siento emocionalmente, es la percepción espiritual que yo tenga para saber cuál es la tolerancia que yo deba tener y cómo yo tengo la capacidad en el entendimiento para yo saber entonces cómo tú vas a poder administrar de acuerdo a la crisis que estés viviendo en los tiempos que tú vivas en la tierra. Es imperante que nosotros aprendamos de estas cosas, aprendamos lo que declara la palabra de Dios, porque Dios nos llama administradores de las cosas de Él. Y si no sabemos administrar estas cosas que son materiales, jamás podremos ser buenos administradores de los misterios de las cosas del Señor. Claro, y eso nos lleva al tercer punto. El tercer punto es, yo tengo que saber el por qué, ¿no? El por qué. Porque, por ejemplo, los 100 millones, ¿lo guardo o lo invierto? Y arriesgo el 90%. Ninguna de las dos decisiones estaba mal, pero cada uno refleja el por qué. No, mira, yo lo voy a guardar porque ya yo llegué a un nivel que ya yo conquisté la parte económica, no tengo necesidad de invertir. Pero el otro puede decir, bueno, yo lo voy a invertir y voy a multiplicar lo que tengo, aunque tenga mucho. Entonces uno tiene que, ahí refleja el por qué. El por qué cuando yo distribuyo mis activos y lo pongo en diferentes cosas específicas, no ponerlo todo en una sola canasta, sino diversificarlo, ponerlo en diferentes lugares, tiene que tener un porqué. Porque ese porqué es lo que me da a mí la forma como lo invierto y dónde lo invierto y cómo hago la diversificación de eso. Después que mido mi tolerancia y mi capacidad, entonces yo puedo entrar en una perspectiva. Ok, si lo conquisté, si ya conquisté el dinero, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a invertir? A mí me llamó mucho la atención y esto no lo hago por ninguna reflexión, pero es un caso que pasó hace poco. Mike Bloomberg,
que corrió para ser un candidato al presidente, gastó 60, él tiene 60.3 mil millones de dólares, que es 6.3 billions, ¿no? La palabra en inglés serían 6.3 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero, hermano. Son 60 billions de dólares. Sobre 1 mil millones de dólares, él gastó en 4 meses. 5.6 millones por día, porque la campaña duró como 4 meses. 23 millones gastó por cada delegado que votó por él. Ahora, ¿cómo un hombre toma el riesgo de tomar 1.000 millones de dólares y gastarlo en un periodo de 4 meses? Porque tiene la capacidad. Tiene 60.3 millones y 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares no le hizo ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque ya él conquistó lo del dinero. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque él tenía un objetivo específico y él quería correr para presidente y lo hizo. Entonces, a eso yo me refiero. Nosotros tenemos que ponerle una definición, tenemos que diversificar, pero tenemos que saber y reflexionar el por qué yo estoy invirtiendo en ciertas cosas específicas. Número 4. Lo primero, ya lo dijimos, el número 4. ¿Qué extrañas en esta cuarentena? Eso te va a ayudar después a poder entonces hacer un mejor presupuesto en tu vida. Si nosotros nos damos cuenta, todos nosotros hemos gastado menos en esta cuarentena. Pero extrañamos cosas. Extrañamos cosas que tienen valor. Por ejemplo, hay mucha gente que extraña un abrazo. Tal vez algunos extrañan ir al mall y comprarse algo. Hoy yo estaba pensando un poquito, oye, quisiera un café de Starbucks. Pensé en eso. Digo, quisiera tener algo, ¿no? Un cafecito, unas ciertas cosas. Pero cuando usted comienza a mirar, una de las cosas que le va a ayudar a usted evaluar y prepararse para lo financiero y para lo que viene, es que usted tiene que hacer como un inventario de qué yo he extrañado en la cuarentena. Después de la cuarentena, entonces usted puede hacer más de lo que extrañaba para traer más satisfacción a su vida y nosotros esperamos que lo que usted extrañaba son las cosas que tienen realmente valor. Porque usted va a descubrir ahora, también en la cuarentena, que usted extrañaba cosas que realmente no tenían ninguna importancia y que usted estaba invirtiendo y gastando sus recursos en cuanto a tiempo y dinero en cosas que no tenían ningún significado. Tal vez tenía un significado para usted porque le gustaba, pero no tenía ningún impacto que va a contribuir al propósito y al plan de Dios con su vida. Y una de las cosas entonces que nosotros tenemos que aprender en este tiempo es hacer un inventario y ver lo que realmente nosotros extrañamos. Y si eso que nosotros extrañamos realmente es necesario después de la cuarentena, o si no es necesario, entonces yo estoy seguro que cada uno de nosotros va a tener algo que lo va a poder eliminar, algún gasto después de la cuarentena, y tal vez esa sería la salida o el objetivo que Dios te va a dar o el medio que Dios te va a dar para tú poder construir el efectivo que necesitas para tener un fondo de emergencia. Hay muchas cosas que nosotros adquirimos que realmente no tienen nada que ver, que no añaden a nuestras vidas. Y yo creo que en este tiempo, cada uno de nosotros ha tenido el tiempo, valga la redundancia, de poder analizar qué realmente es importante, qué realmente es necesario y qué realmente yo necesito. ¿Cuáles son esas cosas que estaban de más, que en esta cuarentena pudimos vivir sin ellas y no nos morimos? Porque hay que vivir con lo que es vital, con lo que es esencial, con lo que realmente va a añadir a tu vida y va a añadir a tu entorno, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, a la gente que amas que te rodea, a tus familias, a tus padres, a tus hermanos. O sea, tenemos realmente que tomar el tiempo para poder analizar eso, porque cuando lo analizamos y lo entendemos, podemos tener una mayor
una mejor mayordomía y administración de todo lo que nosotros tenemos, de todos los recursos en todas las áreas y esferas de nuestras vidas, en cuanto a tiempo, en cuanto a finanzas, en cuanto a los recursos que tenemos, en cuanto a cómo yo invierto el tiempo con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos, con mi madre, en el ministerio. ¿Qué estamos haciendo? En este tiempo yo creo que esa evaluación es vital para nosotros, para que podamos salir buenos administradores y mayordomos y no caer y sucumbir en los mismos errores que estábamos haciendo, que así hicieron hoyos en el tiempo, en lo que es administrativo en nuestras vidas. Sí, por ejemplo, para ponerte un ejemplo bien sencillo, dije, wow, no tenemos una televisión, una plasma, pero es viejísima. Y yo dije, mira qué tremendo es esto. Yo fui a Costco, están súper baratas y ahora son grandísimas. Digo, y le dije a Carla esta mañana, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Están como a $300. Me voy a comprar una televisión de esas grandes y le vamos a comprar bocina, porque ahora no estamos disfrutando ver películas con nuestros hijos. Comenzamos a ver una serie, a mí se me olvidó el nombre, bueno, olvídese del nombre, pero a mí me encantó. No le voy a dar promoción gratis. Ya vimos 2 episodios. Yo estoy loco por ver el tercero. Y ayer con Nehemías lo vimos, nos sentamos. Y digo, wow, qué lindo que nos podemos sentar y podemos disfrutar algo diferente juntos, que nos gusta hacer todos. Y digo, ¿tú sabes qué? Entonces, es una buena inversión. Es algo que tal vez yo no lo extraño, pero que se añadió ahora y durante esta cuarentena. Entonces, puedo botar algunas cosas. Y dije, ¿tú sabes qué? En vez de ir al cine y gastar $100 en el cine, compramos popcorn al supermercado, ya tenemos el cinema ahí, grandísimo, tenemos las bocinas, nos sentamos. Eso no quiere decir que no vamos a ir al cine, por favor. No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que hay cosas que uno puede diversificar y puede invertir y tal vez entonces ahorrar más para entonces poder traer satisfacción y traer un mayor impacto de la manera como usted invierte lo que Dios le ha dado en sus recursos. Y yo le voy a darle como tarea, porque tenemos que ir terminando ya, le estoy dando como tarea que usted haga un inventario. ¿Qué cosa usted extraña? Pero cuando usted la identifíquela en el sentido también de cuánto usted invertía en recursos en eso que usted extraña. Y si realmente eso tiene un valor significativo que le va a añadir valor a su vida, a su bienestar, a su familia, a las relaciones que usted tiene. Si no le va a añadir nada, entonces elimínelo y comience entonces a hacer un presupuesto que vaya de acuerdo al diseño y al propósito de Dios para su vida. No sé si le hace sentido, pero lo primero es, de los objetivos que usted debe de hacer es entender el valor de poseer y tener una reserva en efectivo para caso de emergencia. Mi capacidad de tolerar, ¿no?, el riesgo del riesgo y la capacidad de tolerar el riesgo. Eso es bien importante. Número 3, debo de saber el por qué. Reflejar mi portafolio, mi distribución de mis activos y de mis inversiones deben de reflexionar el por qué. El por qué. El número 4, qué cosas extraño en esta cuarentena. Y número 5, aprender. No pasar la crisis solamente, sino que la sabiduría debe de añadir a nosotros. No, la sabiduría viene como resultado de la experiencia. Entonces, yo no puedo pasar esta cuarentena y no simplemente pasarla por pasarla. Yo tengo que entender que toda esta experiencia es lo que va a añadir sabiduría a mi vida, para que luego yo tenga la capacidad en el futuro de poder posicionarme y de poder estar en un lugar específico para poder entonces estar en la posición correcta para sobrevivir cualquier crisis que venga luego en adelante.